¿Te ha pasado que tu cabeza no deja de dar vueltas? Cada problema, cada duda, cada temor se repite como una canción que no puedes sacar de tu mente. Y al final del día, en lugar de hallar respuestas, solo sientes un cansancio que te roba la paz. Pero déjame decirte algo. Mientras tú luchas con esas tormentas internas, Dios ya tiene un plan para llevarte a un refugio seguro. No necesitas saberlo todo, ni controlarlo todo. Solo necesitas aprender a creer que, aún en el ruido de tus pensamientos, hay un Dios que te llama a descansar en Él. Hoy descubrirás cómo la Biblia no solo reconoce esa batalla mental que vivimos, sino que, además, nos ofrece herramientas concretas para superarla. A veces, la respuesta no está en pensar menos, sino en confiar más. Porque cuando sueltas lo que te abruma y dejas que la paz de Dios llene tu interior, algo poderoso ocurre. Tus miedos se vuelven más pequeños y tus fuerzas se renuevan. Antes de sumergirnos en cada punto de este mensaje, quiero que hagas algo muy sencillo. Declara en voz alta: creo en tu promesa, Señor. Descanso en ti porque mi mente y mi corazón encuentran en tu presencia la paz que tanto necesito. Hazlo con fe, porque desde este mismo instante estás dando el primer paso para transformar tu vida y experimentar esa calma sobrenatural que solo Dios puede dar. Número 1. Entrega tus cargas a quien puede sostenerlas. Hay momentos en los que la mente no se calla. Damos vueltas en la cama. Repetimos mentalmente lo que salió mal, lo que puede salir mal, lo que quizás nunca suceda, pero que igual nos pesa como si ya estuviera sobre nuestros hombros. ¿Te ha pasado? A veces no es una sola cosa, sino una combinación. La preocupación por el trabajo, la salud de un ser querido, el futuro incierto o simplemente el agotamiento que no se va. Y sin darnos cuenta, cargamos una mochila invisible que se va llenando día tras día hasta que se vuelve insoportable. El Salmo 55, versículo 22, nos deja una instrucción clara, pero también una promesa profunda. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dice, piensa menos en tus problemas. No dice, ignora lo que sientes. Dice, echa, como quien lanza algo deliberadamente, como quien decide que ya no va a seguir sosteniéndolo solo. Y esto no es fácil, porque hay una parte de nosotros que quiere tener el control. Creemos que si lo pensamos lo suficiente, encontraremos la solución. Pero ese es el engaño. Cuanto más intentamos controlar cada posibilidad, más alimentamos la ansiedad. La paradoja es que cuanto más tratamos de sujetar el peso con nuestras propias fuerzas, más nos hundimos. El verbo hebreo original usado en ese echar implica un acto fuerte, decidido. No es un suspiro resignado. Es una acción, una declaración. Es como decir, Señor, no puedo más, te entrego esto. Confío en que tú sí puedes con lo que a mí me supera. Y aquí viene la belleza de la promesa. Dios no solo recibe la carga, sino que te sostiene a ti también. No es como un buzón donde dejamos nuestras preocupaciones y nos vamos. Es un Dios que dice, yo camino contigo, yo te levanto cuando estás por caer, yo no te dejo solo. Esa es la diferencia entre entregar nuestras cargas a una idea y entregarlas a un Padre. Ahora bien, ¿por qué, si entregamos nuestras cargas, las volvemos a recoger? Es como si oráramos diciendo, Señor, te lo entrego. Pero al terminar la oración, nos las metemos de nuevo en la mochila. Eso es un patrón mental, y la neurociencia lo confirma. El cerebro tiende a recorrer los mismos caminos de pensamiento, especialmente los que repite con frecuencia. La preocupación se convierte en un hábito, pero aquí es donde la fe entra como transformación profunda. Cada vez que decidimos conscientemente confiar, estamos entrenando nuevos caminos neuronales. Estamos rompiendo el ciclo, pero atención, no toda preocupación es mala.
Existe una preocupación productiva que nos impulsa a actuar, a planificar, a prevenir. Y existe la preocupación improductiva que solo nos paraliza. La clave está en discernir: ¿esto es algo que puedo hacer ahora o es algo que necesito entregar? Esa es una pregunta poderosa. Y no estamos llamados a cargar solos. La comunidad también es una extensión de ese sustento divino. A veces, Dios responde a nuestras oraciones a través de personas que nos abrazan, nos escuchan, nos levantan. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría, pero muchas veces nuestro orgullo se interpone. Esa voz que dice: tú puedes solo, no molestes a nadie, sé fuerte. Pero el verdadero fuerte es el que reconoce cuándo necesita apoyo. La entrega, además, no es un evento único, es una disciplina, como respirar, como comer. Cada día necesitamos revisar esa mochila mental y preguntarnos: ¿qué no me corresponde cargar hoy? Y dejarlo a los pies de aquel que no se cansa, que no se agota, que no se rinde. Cuando hacemos eso, cuando elegimos confiar en vez de controlar, cuando elegimos descansar en vez de rumiar, nuestra paz se convierte en un acto de adoración. Estamos diciendo con nuestro silencio interior: creo en ti, confío en que estás obrando, incluso cuando no lo veo. Y eso es testimonio, eso es fe viva. Así que ahora te invito a hacer un pequeño acto simbólico. Imagina que llevas una mochila en tu espalda, llena de preocupaciones, de miedos, de cargas que arrastras. Y ahora, suéltala, déjala caer, visualízalo. Y mientras lo haces, repite conmigo el versículo: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y ora así: Señor, tú conoces mis cargas, conoces lo que no he dicho, lo que me cuesta soltar. Hoy decido entregártelo. No quiero cargarlo solo, sosténme tú, enséñame a confiar. Dame descanso, dame paz, porque creo que tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Que hoy puedas caminar más liviano, porque no estás solo, y porque hay un Dios que no solo lleva tus cargas, sino que te sostiene a ti entero. Número 2. Tu mente necesita descansar en el presente. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está en 1000 lugares, menos aquí? Te levantas y ya estás pensando en lo que puede salir mal mañana, en los pagos del mes que viene, en el diagnóstico que aún no llega, en esa conversación que aún no ha pasado. Y mientras el cuerpo está presente, tu alma, tu atención, tu paz, están en el futuro. El versículo en Mateo capítulo 6, versículo 34, nos habla directamente a esta experiencia tan humana. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús no está siendo indiferente a nuestras cargas, todo lo contrario. Él está mirando con compasión la angustia de una mente que se cansa más por lo que imagina que por lo que enfrenta. Hay un costo invisible cuando vivimos así. Un desgaste constante que no se ve en el rostro, pero que se siente en el alma, porque preocuparse por el mañana no solo no resuelve nada, sino que nos quita la energía que sí necesitamos para manejar el hoy. Y aquí aparece una de las verdades más hermosas del reino. Dios no nos da la gracia para toda la semana por adelantado. Él distribuye su provisión día a día. Pan para hoy, paz para hoy, fuerzas para hoy. No se trata de negligencia espiritual, es que el diseño divino fue hecho para confiarnos al presente. Cada día trae lo que necesitamos, aunque a veces no lo reconozcamos de inmediato. El problema es que cuando nuestra mente se divide entre el ahora y el después, entre el problema de hoy y el miedo del mañana, nos volvemos ineficaces. La neurociencia lo ha demostrado. El cerebro humano no puede estar plenamente atento a dos tiempos distintos. O estamos aquí o estamos allá. No se puede vivir el ahora si estamos emocionalmente anclados al futuro.
Y en el plano espiritual solo hay un lugar donde podemos encontrarnos con Dios, en el presente, no en nuestros temores del futuro ni en nuestras simulaciones mentales. Él está aquí, hoy, hablándonos ahora. Lo que a veces olvidamos es que este mandato de Jesús, no se preocupen por el mañana, no es una exigencia pesada, es una invitación amorosa. Es como si Dios nos dijera, no lleves un peso que aún no existe. Deja que yo me encargue del futuro. Tú camina conmigo hoy. Es misericordia, no obligación. Es libertad, no presión. Y es cierto, cada día tiene sus propios retos. No necesitamos imaginarnos más. Pero también es verdad que cada día tiene su provisión específica. Si permanecemos presentes, conectados con Dios, conscientes del momento, descubriremos recursos que no se ven cuando estamos distraídos. La ansiedad por el futuro suele venir de un lugar profundo de desconfianza. Pensamos que, si no lo controlamos desde ahora, algo saldrá mal. Pero eso revela algo importante. Nuestra fe aún está creciendo. Porque cuando confiamos de verdad, sabemos que Dios estará allí, igual que está hoy. La preocupación es una falsa forma de preparación. No nos hace más sabios ni más eficientes. Nos hace más agotados. Eso no significa que no planifiquemos. Hay preparación saludable, pero es muy distinta de la preocupación tóxica que repite los mismos escenarios una y otra vez. Esa que roba la paz y nos paraliza. Y en medio de todo esto, tenemos herramientas espirituales para anclar nuestra mente. La meditación en la palabra, la oración enfocada, el simple hecho de respirar conscientemente mientras decimos, aquí estoy, Señor, en este momento, tú estás conmigo. Eso es mindfulness bíblico, no como moda, sino como práctica sagrada, un entrenamiento para vivir el ahora. Jesús también nos enseñó sobre el círculo de influencia. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿A quién puedo amar hoy? ¿Qué decisión puedo tomar hoy que sí está en mi control? Todo lo demás pertenece al círculo de preocupación, y ese círculo necesita ser entregado. Y quizás lo más hermoso de todo esto es que Jesús no nos llama a un descanso pasivo, nos llama a un descanso activo, uno donde toda nuestra energía mental y emocional está alineada con el hoy, porque ahí es donde podemos actuar, donde podemos amar, donde podemos obedecer, donde podemos cambiar. Número 3. La paz de Dios no depende de tus circunstancias. Imagina a dos personas sentadas en la misma sala de espera. Ambas acaban de recibir la misma noticia, un diagnóstico médico incierto, preocupante, la misma sala, la misma tensión en el aire, el mismo futuro nebuloso. Pero una de ellas está visiblemente alterada. Su respiración es agitada, no puede dejar de moverse. Los pensamientos la están devorando por dentro. La otra, en cambio, está serena. No porque no entienda la gravedad, sino porque algo más fuerte que el miedo habita en su interior. Y hasta los médicos lo notan. Su tranquilidad desconcierta. ¿Cómo es posible que alguien esté en paz cuando nada está bien? Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos da la clave. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No es una paz como la que el mundo ofrece. No es esa calma frágil que depende de que todo esté en orden. Esta es una paz que trasciende, que rompe con la lógica, que no se puede explicar, pero se puede sentir, y lo cambia todo. Hay una diferencia fundamental entre la paz circunstancial y la paz sobrenatural. La primera aparece cuando todo está bajo control, cuando las cuentas están pagas, la salud es estable y no hay conflictos a la vista. Pero apenas algo tiembla, se rompe. La segunda, en cambio, es una paz que no depende del entorno, sino de una fuente inagotable, una paz que viene de Dios mismo,
que se instala en el alma y se mantiene incluso cuando el viento sopla fuerte, y eso es lo que desconcierta a la mente humana, porque esta paz no es producto del pensamiento positivo, ni de técnicas de respiración, ni siquiera de fortaleza mental. Es incomprensible. No se puede fabricar y no se puede explicar del todo, porque es espiritual. Es un regalo, una manifestación directa del carácter de Dios en nuestra vida. Pero hay algo más en este versículo. Pablo no dice simplemente que esta paz te acompañará, dice que te guardará. La imagen es poderosa. Es como si la paz actuara como un guardia, como un centinela que se coloca delante de tu corazón y tu mente y no permite que la ansiedad invada sin control. Es activa, protege, cierra las puertas al miedo y mantiene el terreno de tu interior en orden, aunque todo afuera esté en caos. Y fíjate dónde se origina esta paz, en Cristo Jesús. No es una técnica, no es un método de autoayuda, es una posición espiritual. Es el resultado de estar conectados con la fuente de la vida, no con nuestras circunstancias. Cuando habitamos en Él, su paz nos habita a nosotros. Y no como un objetivo que tenemos que alcanzar a la fuerza, sino como una evidencia de que estamos caminando en relación con Él. Ahora bien, ¿qué nos impide muchas veces experimentar esta paz? A menudo nuestras propias creencias, la idea de que tengo que resolverlo todo solo, el hábito mental de anticipar lo peor, el patrón de enfocarnos más en el problema que en la presencia de Dios. Esos son bloqueos y necesitamos identificarlos para poder rendirlos, porque la paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando decidimos confiar antes de ver el resultado. Y cuando lo hacemos, algo más ocurre. Nuestra paz se convierte en testimonio. Las personas a nuestro alrededor empiezan a notar que hay algo distinto, que hay una luz en medio de la tormenta, y esa paz inexplicable habla más fuerte que 1000 palabras. Es una predicación silenciosa, pero poderosa. Además, esta paz tiene impacto físico, no es solo algo emocional o espiritual. Cuando vivimos en esta serenidad divina, nuestro sistema nervioso se regula, nuestros músculos se relajan, dormimos mejor, pensamos con más claridad. Dios no solo guarda nuestra mente, también cuida nuestro cuerpo a través de esa paz. Y no siempre es inmediato. La paz es también un proceso. A veces llega en oleadas. A veces tenemos que recordarnos una y otra vez que seguimos seguros en Él, que podemos soltar el control, que no necesitamos entender todo para estar tranquilos. Es una disciplina del alma, una entrega diaria. Al final, esa paz es una declaración, una proclamación silenciosa que dice: yo creo que Dios sigue en el trono, incluso ahora, incluso aquí, incluso en medio de esto. Y esa fe sostiene. Número 4. Aprende a orar en lugar de preocuparte. A veces nos preocupamos tanto que ni nos damos cuenta de que estamos orando, pero en dirección equivocada, porque eso es la preocupación, una forma de meditación pero negativa. Repetimos mentalmente lo que podría salir mal, lo volvemos a analizar, lo exageramos, lo revivimos, y en ese proceso alimentamos la ansiedad sin darnos cuenta. Es como si estuviéramos teniendo una conversación constante, pero no con Dios, sino con nuestros temores. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6, viene a interrumpir ese ciclo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo no es una reprimenda, es una ruta de escape, un mapa hacia la paz. No se trata de fingir que no sentimos preocupación, sino de aprender qué hacer con ella, porque preocuparse no resuelve, pero orar sí transforma. La preocupación nos desgasta, la oración nos fortalece. La preocupación nos encierra en un cuarto oscuro. La oración abre ventanas hacia la luz.
Pero ¿por qué es tan fácil preocuparse y tan difícil orar? Porque la preocupación tiene una estructura engañosa. Nos da la sensación de que estamos haciendo algo útil. Pensamos que al repasar el problema una y otra vez, estamos preparándonos mejor. Pero en realidad estamos invirtiendo energía en algo que no nos mueve hacia la solución. Solo nos desgasta emocional y mentalmente. Es como estar en una bicicleta fija, mucho esfuerzo, pero sin avanzar. Y ahí es donde entra el mandato liberador. No se inquieten por nada. No es una expectativa absurda como si Jesús esperara que fuéramos inmunes a los problemas. Es una invitación a cambiar de estrategia, a sustituir el hábito de la ansiedad por el hábito de la oración. Y ese cambio lo cambia todo, porque la oración reorienta el enfoque, nos saca del centro, nos recuerda que no todo depende de nosotros, que hay un Dios soberano, presente, interesado, que escucha. Pero no se trata solo de decir, ayúdame Dios, y ya. Pablo menciona 3 tipos de acercamiento: oración, ruego y petición. En el texto original griego, cada palabra tiene un matiz. Proseush, la oración general, es comunión con Dios. Deesis, el ruego, implica urgencia, vulnerabilidad, y petición habla de ser específicos, de nombrar la situación no como una preocupación vaga, sino como un pedido claro. Señor, esto me inquieta, esto me duele, esto no sé cómo manejarlo. Y justo después de eso viene la gratitud, porque dar gracias no es un complemento opcional, es esencial, es lo que cambia el tono de la oración. Porque cuando agradecemos, aunque sea por algo pequeño, estamos reconociendo que Dios ya ha sido fiel antes. Y si fue fiel ayer, lo será hoy. Y si lo es hoy, puedo confiarle también el mañana. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios muestran que la gratitud activa regiones del cerebro que contrarrestan la ansiedad. No es solo un acto espiritual, también es una medicina mental. Cuando damos gracias, reprogramamos nuestra mente, cambiamos el canal, sintonizamos esperanza. Y lo hermoso es que esta práctica no tiene que hacerse en soledad. Una comunidad que ora junta es más fuerte que un individuo que se preocupa solo. Cuando compartimos nuestras cargas en oración con otros, algo se rompe por dentro. La carga pesa menos, el alma se aligera. Porque Dios también actúa a través de la comunión, y si hacemos de esto un hábito, la transformación es real. La oración, cuando es constante, se convierte en entrenamiento mental. Ya no reaccionamos como antes. Ya no caemos tan fácilmente en la espiral de ansiedad. Se forman nuevos caminos neuronales, se crea un reflejo de paz, un nuevo estilo de vida. Y hay una verdad que quiero que recuerdes con fuerza. Entregar tu preocupación en oración no es renunciar al problema. No es cruzarse de brazos. Es exactamente lo contrario. Es tomar la decisión más poderosa que puedes tomar. Rendir el control y conectar con el poder real. Es decirle a Dios, tú puedes hacer lo que yo no puedo. Yo pongo mis fuerzas donde sí puedo actuar y te entrego el resto. Así que hazlo ahora. Piensa en algo que te preocupa, no en 5 cosas, solo una. Nómbrala, escríbela si es necesario. Luego, transforma eso en una oración concreta. Señor, esto me angustia. Te pido que actúes en esta área, que me des sabiduría, que me muestres qué hacer si es que hay algo que debo hacer. Luego, agradece. Gracias porque estás conmigo. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias porque no estoy solo. Y por último, suelta. De verdad, respira profundo, como quien entrega una carga pesada a alguien más fuerte, y di en tu corazón, Señor, esto ya no me pertenece solo a mí, lo pongo en tus manos. La paz no siempre llega de inmediato, pero llegará, porque cada vez que oramos, en vez de preocuparnos, abrimos la puerta para que el cielo se manifieste aquí, en lo cotidiano, en tu mente, en tu alma, en tu día. Número 5.
renuncia al control ilusorio. Miguel era un gerente brillante, eficiente, perfeccionista, meticuloso, siempre con un plan, siempre con un plan B y por si acaso también un plan C. Pero lo que nadie sabía es que detrás de ese control aparente había un agotamiento crónico. Cada error lo sentía como una amenaza personal. Cada imprevisto lo vivía como un fracaso. Hasta que un día su cuerpo le dijo basta, colapsó. Y en medio de una sala de emergencias, mientras su mente giraba buscando soluciones, no encontró nada que pudiera controlar. Y ahí, por primera vez en años, escuchó: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ese versículo no es poesía bonita. Es una promesa concreta, una fórmula espiritual para la salud mental y también un espejo, porque nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces, nuestra ansiedad no viene de lo que pasa, sino de lo que queremos controlar sin poder. El control se disfraza de responsabilidad, de liderazgo, de cuidado, pero no siempre lo es. A veces es miedo. Miedo a que algo se salga del guión. Miedo a que no nos necesiten. Miedo a que algo falle y no sepamos qué hacer. Y cuando ese miedo se vuelve hábito, nace una adicción. La adicción al control, la necesidad de manejarlo todo, preverlo todo, corregirlo todo. Pero esa necesidad no trae paz, solo trae agotamiento, porque lo que tratamos de controlar nos termina controlando a nosotros. Y aquí es donde entra el poder del pensamiento perseverante. El texto hebreo original no habla de pensar en Dios de vez en cuando. Habla de una mente apoyada, anclada, fija, como una columna que no se mueve con el viento. No se trata de mencionar a Dios al final del día. Se trata de construir una manera de pensar donde Dios es el punto de partida. No un pensamiento ocasional, sino el fundamento de todos los pensamientos. Y eso requiere disciplina. No sucede por accidente. La mente, por naturaleza, se dispersa. Tiende a preocuparse, a saltar de escenario en escenario. Por eso necesitamos entrenarla. Volver una y otra vez al punto de confianza. A recordarnos, esto no lo controlo yo, esto lo entrego. Dios está aquí. Él ve lo que yo no veo. Esa repetición transforma, porque cuando fijamos nuestra mente en Dios, algo cambia. Nuestro enfoque cambia. Ya no vemos la vida como un tablero de ajedrez donde todo depende de nuestros movimientos. Empezamos a ver a Dios como el rey que ya ganó la partida. Y entonces la paz llega, no porque todo esté bien, sino porque confiamos en aquel que sí lo está. Y fíjate que el texto no dice que Dios dará paz, dice que guardará en paz. Hay una diferencia enorme. Significa que la paz no es una emoción pasajera, es una protección activa, es Dios mismo vigilando tu interior, como un guardián que se asegura de que el miedo no tome el control, de que la ansiedad no dicte tus decisiones, de que tu corazón esté firme, aunque el entorno cambie. Pero para vivir esto, necesitamos hacer un ejercicio honesto, preguntarnos: ¿qué estoy tratando de controlar que no me corresponde? ¿Qué me está robando la paz porque no quiero soltarlo? A veces son personas, otras veces resultados. A veces es una imagen de perfección que queremos sostener. Y eso se vuelve una carga, una prisión mental. Y es clave entender esto. Soltar el control no es irresponsabilidad, es sabiduría, es saber hasta dónde llega mi responsabilidad y desde dónde comienza la de Dios. Nuestra parte es actuar con diligencia, con excelencia, pero el resultado le pertenece a Él. Confiar tampoco es un sentimiento, es una decisión. A veces no lo sentimos, pero igual podemos decir: Señor, yo elijo confiar. Y esa decisión, repetida día a día, nos devuelve poco a poco a la paz, a la claridad, a la estabilidad que tanto anhelamos.
porque cuando soltamos, no perdemos, ganamos libertad y entramos en una paradoja divina. Mientras más renunciamos al control ilusorio, más efectivos nos volvemos, porque dejamos de gastar energía en lo que no podemos cambiar y la usamos donde sí hace diferencia, desde la calma, desde la dirección de Dios, desde un corazón alineado con su voluntad. Número 6. Alimenta tu mente con pensamientos que edifican. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas son sanas, vibrantes, llenas de vida. Otras están contaminadas, cargadas de negatividad, miedo o juicio. Y cada día, sin darnos cuenta, sembramos, a través de lo que vemos, escuchamos, repetimos, compartimos o permitimos que se quede dando vueltas en nuestra cabeza. Lo que consumimos con los ojos y oídos, tarde o temprano, se manifiesta en nuestra alma. Y así como nadie esperaría cosechar flores sembrando maleza, tampoco podemos esperar paz si alimentamos la mente con ruido, comparación, toxicidad o desesperanza. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos da un filtro clarísimo, un criterio divino para la salud mental. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este no es solo un consejo, es un llamado urgente, porque lo que dejas que habite tu mente terminará moldeando tu corazón, tus emociones, tus decisiones, tu vida. La mente, igual que un jardín, no se mantiene sola. Si no la cultivamos activamente, las malas hierbas, la crítica constante, la comparación, el miedo, la culpa, crecen por defecto. Y en un mundo saturado de información, nuestra atención se vuelve el recurso más valioso, porque aquello en lo que te enfocas crece. La neurociencia incluso lo respalda. Cada vez que repites un pensamiento, fortaleces un circuito. Lo haces más rápido, más automático, y si no vigilamos, terminamos convirtiendo la ansiedad en hábito, la duda en identidad y el juicio en estilo de vida. Por eso Pablo usa la palabra consideren, que en griego implica un análisis, un cálculo. No es un acto pasivo, es intencional, es parar y decir, ¿este pensamiento es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? Son 8 filtros, 8 preguntas que transforman la mente, porque si el pensamiento no pasa por ese filtro, ¿para qué dejarlo entrar? Y vale la pena detenerse en cada uno. Lo verdadero nos ancla a la realidad, no a suposiciones catastróficas. Lo respetable eleva nuestra mirada hacia lo noble, lo digno. Lo justo nos conecta con lo correcto, incluso cuando duele. Lo puro limpia nuestras intenciones. Lo amable nos recuerda que hay belleza, aún en lo roto. Lo digno de admiración nos inspira. Lo excelente nos impulsa a dar lo mejor. Y lo que merece elogio nos orienta hacia lo que vale la pena celebrar. Pero si somos honestos, muchas veces lo que ocupa nuestra mente no cumple con ninguno de esos criterios. Noticias que solo siembran temor, redes que alimentan la comparación, conversaciones llenas de queja, heridas que repetimos como si al recordarlas pudieran curarse. Todo eso va dejando una huella. Y con el tiempo, esa dieta mental empieza a afectar nuestra visión, nuestro estado de ánimo, incluso nuestra fe. Y es por eso que necesitamos hacer un inventario. ¿Qué estoy consumiendo cada día? ¿A quién estoy escuchando más? ¿Qué pensamientos estoy dejando que se queden a vivir en mi mente? Porque cada uno de esos elementos tiene poder. No es exagerado, es espiritual, es emocional, es práctico. La buena noticia es que también podemos redirigir, podemos interrumpir un pensamiento negativo y decir, no, esto no edifica, esto no viene de Dios, elijo reemplazarlo. Podemos memorizar versículos,
escuchar mensajes que nos eleven, meditar en lo bueno, bendecir en lugar de criticar, agradecer en lugar de quejarnos. Y con el tiempo, esos nuevos pensamientos empiezan a echar raíces. Y no solo cambia lo que pensamos, cambia cómo nos sentimos, cambia lo que proyectamos, cambia lo que ofrecemos al mundo. Porque nuestros pensamientos no se quedan encerrados, se filtran en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en la forma en que tratamos a los demás. Cuando cultivamos pensamientos saludables, todo florece. Y aquí está la clave teológica. Alimentar la mente con lo bueno es un acto de adoración. No es solo un ejercicio mental, es reconocer que Dios es la fuente de todo lo que es verdadero, justo, puro y amable. Es decirle, Señor, quiero pensar como tú piensas, quiero ver como tú ves, quiero que mis pensamientos reflejen tu corazón. Número 7. El miedo no viene de Dios. Daniel tenía talento, eso lo sabían todos. Era inteligente, creativo, tenía puertas abiertas delante de él, pero no avanzaba. Rechazaba proyectos, posponía decisiones, evitaba desafíos. Decía que era por prudencia, por estrategia, por esperar el momento adecuado. Pero un día su mentor se le acercó y le dijo algo que lo desarmó. Daniel, lo tuyo no es prudencia, es miedo disfrazado. Y fue ahí cuando lo entendió. Su carrera no estaba detenida por falta de oportunidades, sino por el temor constante a fallar. Pero más profundo aún, su fe estaba siendo limitada por una mentira que había aceptado como verdad, que si sentía miedo, entonces debía quedarse quieto, como si el miedo fuera un semáforo rojo espiritual. Pero Dios dice otra cosa. Isaías lo deja muy claro, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese versículo no es una sugerencia suave, es una declaración firme, directa, paternal, y lo más importante, es una corrección amorosa al lenguaje del miedo que tantos de nosotros repetimos sin darnos cuenta. Hay que entender algo importante, no todo lo que parece temor es malo. La precaución sabia viene de Dios, nos protege, nos hace discernir, pero el miedo paralizante, ese que nos impide avanzar, que nos susurra mentiras, que distorsiona la realidad, que nos encierra, ese no viene de Él. Segunda de Timoteo 1:7 lo deja claro, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que viene de Dios es poder, amor y dominio propio. El miedo que inmoviliza no es parte del diseño divino, es un impostor espiritual, y Dios no nos deja solos frente a ese miedo. Su primer antídoto no es una técnica, no es una fórmula, es su presencia. Yo estoy contigo. ¿Cuántas veces subestimamos el poder de esta frase, como si fuera solo algo emocional, pero no lo es? Es teológicamente potente, porque cuando sabemos que Dios está con nosotros, cambia cómo enfrentamos todo lo demás. No estamos imaginando soluciones solos, no estamos peleando en nuestras fuerzas. El Creador del universo está presente, caminando a nuestro lado. Eso debería cambiar el volumen de nuestros temores. Luego viene la segunda afirmación, yo soy tu Dios. No dice el Dios, dice tu Dios, personal, cercano, firme. Nuestra comprensión de quién es Dios afecta directamente nuestro nivel de ansiedad. Si lo vemos como lejano, indiferente o impredecible, nuestros miedos crecerán. Pero si lo conocemos como fiel, presente, fuerte, soberano, entonces la ansiedad disminuye, porque no confiamos en nosotros, confiamos en quien nos sostiene. Y luego vienen 3 promesas activas, prácticas. Te fortaleceré. Eso es para cuando te sientes débil, inseguro, desgastado. Te ayudaré. Eso es para cuando no sabes por dónde empezar, cuando todo parece confuso. Te sostendré. Eso es para cuando ya no puedes más y necesitas que alguien te cargue por un rato.
Dios no se limita a decir no temas. Él te equipa para no temer, te cubre, te asiste, te levanta. Y esa última parte es oro puro, con mi diestra victoriosa. En la cultura bíblica la diestra es símbolo de poder, autoridad, favor. No es cualquier mano, es la mano de victoria, es la que no pierde batallas, es la que abrió el mar, derrotó gigantes, sanó enfermos y venció a la muerte. Es esa mano la que te sostiene cuando el miedo te quiere hundir. Pero para reconocer al miedo hay que conocer su lenguaje, porque no siempre se presenta como tengo miedo. A veces se camufla con frases como ¿y si no funciona? Nunca he podido. Es muy tarde. No estoy listo. Son pensamientos sembrados por experiencias pasadas, por heridas no sanadas, por creencias heredadas. Pero aunque parezcan lógicos, no son verdad. También solemos disfrazar el miedo de realismo, prudencia, madurez. Y sí, hay decisiones que requieren sabiduría, pero cuando la prudencia se convierte en parálisis, ya no es prudencia. Es temor vestido de justificación, y la salida comienza con pequeños pasos de valentía. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás construyendo músculo espiritual. Estás diciéndole a tu alma, confío más en Dios que en mi temor. Eso crea un círculo virtuoso, más coraje, más fe, más libertad. Y lo hermoso es que no caminamos solos. La comunidad de fe está para recordarnos quiénes somos, para empujarnos suavemente cuando queremos retroceder, para orar con nosotros cuando la ansiedad grita fuerte. Y sí, tu valentía también es un testimonio. Cuando enfrentas ese miedo, otros lo ven, y entonces tu historia se convierte en esperanza para alguien más que aún está paralizado. Tu paso de fe se convierte en un camino para otros. Haz este ejercicio ahora. Busca el miedo raíz, no el superficial, el profundo, ese que lleva tiempo escondido, disfrazado. Nómbralo. Y ahora responde con Isaías. Di, no temeré, porque Dios está conmigo. No me angustiaré, porque Él es mi Dios. Él me fortalece, me ayuda y me sostiene con su diestra victoriosa. Y ahora da un paso. 1. Concreto. Haz eso que el miedo te dice que evites. No porque no tengas temor, sino porque sabes quién va contigo. Número 8. Jesús te invita personalmente al descanso. Imagina a alguien caminando por un aeropuerto interminable. Lleva 5 maletas pesadas, una en cada mano, otra colgada en la espalda, 2 más arrastradas. El rostro refleja agotamiento. Cada paso es más lento que el anterior. A su alrededor suenan anuncios. Si necesita ayuda con su equipaje, diríjase al servicio gratuito de asistencia. Pero no se detiene, ni escucha. Sigue insistiendo en cargarlo todo solo, hasta que, inevitablemente, colapsa. Así vivimos muchos de nosotros, arrastrando cargas internas, expectativas externas, dolores pasados, responsabilidades actuales, sin pausa, sin respiro, hasta que el alma se cansa. Y justo ahí, en medio de ese desgaste resuena una voz: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Es la voz de Jesús. No grita, no exige, invita. Y lo hermoso de esta invitación es que es universal, pero también íntima. Vengan a mí todos. No excluye a nadie. No importa tu historia, tu condición, tu edad, tus errores, pero aunque está disponible para todos, solo transforma a quien responde. Es una invitación abierta, sí, pero requiere un sí personal. Jesús nos diagnostica con precisión: cansados y agobiados. No se trata solo de fatiga física. Él habla del peso invisible. El que no se nota por fuera, pero nos consume por dentro, el cansancio emocional, la presión mental, la carga espiritual. Y Él no nos juzga por estar así, nos comprende, nos observa con compasión y nos ofrece algo mejor: descanso verdadero.
Y aquí viene la paradoja, porque uno pensaría que la solución al agotamiento es soltar todo, quedar sin carga, pero Jesús dice, carguen con mi yugo. ¿Cómo puede un nuevo yugo dar descanso? Porque no se trata de llevar algo más, sino de llevar algo diferente. El yugo de Cristo no pesa, no asfixia, no esclaviza, es suave, es ligero, es una forma nueva de vivir. Una manera divina de caminar el mismo camino, pero con otro ritmo, otro propósito, otro compañero. Y ese yugo solo se entiende caminando con él. Jesús dice, aprendan de mí. El descanso no es un lugar, es una relación, no es una técnica, es un proceso, se aprende. Y ese aprendizaje no viene de esfuerzo, sino de comunión. De observar cómo él vivía, cómo enfrentaba la vida, cómo respondía con mansedumbre y humildad, porque ese es el carácter del maestro del descanso. Jesús es apacible, no grita, no impone, su liderazgo no pesa, es humilde, no nos obliga a merecer su atención, no condiciona su ayuda, su descanso es un regalo, pero requiere algo de nosotros. Que soltemos nuestros otros yugos, porque todos llevamos uno. Algunos han caminado bajo el yugo del perfeccionismo, donde nunca es suficiente. Otros bajo el de la aprobación, donde cada acción depende de lo que otros piensen. Algunos bajo el yugo del materialismo, otros del miedo, de la autosuficiencia. Todos prometen descanso, pero entregan agotamiento. Jesús nos ofrece descanso para el alma, no solo dormir mejor, no solo menos estrés. Hablamos de descanso profundo, ese que toca las capas internas del ser, que nos permite respirar, incluso en medio del caos, que nos devuelve la capacidad de disfrutar, de confiar, de vivir sin estar en modo supervivencia. Y para vivir esto hay que hacer el intercambio, soltar el yugo pesado, entregar las maletas internas y recibir el de él, no como algo simbólico solamente, sino real, práctico. Es preguntarte, ¿qué estoy cargando que no me corresponde? ¿Qué puedo entregar hoy a Jesús? Y hacerlo, no una vez, cada día. Pero eso requiere humildad, porque el mayor obstáculo al descanso es el orgullo. Esa voz que dice, yo puedo solo, yo tengo que ser fuerte, yo me las arreglo, pero en realidad no podemos. Y Jesús no nos pidió que pudiéramos, nos pidió que fuéramos a Él. Y cuando lo hacemos, ese descanso se convierte en testimonio. Porque en un mundo que corre, que compite, que está siempre agotado, alguien que camina en paz llama la atención. Es una señal visible de un reino invisible, una muestra viva de que hay otra forma de vivir. Y más aún, ese descanso no es una pausa temporal, es una restauración, un retorno a lo que Dios siempre quiso para nosotros. Desde el principio, en la creación, el descanso fue parte del diseño divino, no como un premio por trabajar, sino como un ritmo sagrado. Jesús no solo nos da alivio, nos devuelve el diseño original de una mente y un alma en paz. Te invito ahora a una experiencia simbólica. Cierra los ojos, visualiza tus cargas, nómbralas, siente su peso. Y ahora imagina que las colocas a los pies de Jesús, una por una. Respira y luego extiende las manos y recibe su yugo, ligero, suave, diseñado especialmente para ti. Ora así: Señor Jesús, estoy cansado. Reconozco que he intentado llevar demasiado por mí mismo. Hoy acepto tu invitación, entrego mis cargas, recibo tu yugo. Enséñame a caminar contigo, a tu ritmo, con tu paz. Amén. Y recuerda, el descanso no es un evento único, es una relación continua, y ese descanso en Cristo siempre está disponible, hoy y cada día. Número 9. Tu mente necesita renovación, no solo información. Imagínate que tu teléfono empieza a fallar, se traba, se pone lento, las aplicaciones no responden. Lo cargas, lo llenas de más archivos, instalas más apps pensando que así mejorará su utilidad, pero no mejora
empeora, hasta que alguien te dice, el problema no es el contenido, es que nunca actualizas el sistema. Necesitas renovar el software, no solo llenarlo de más cosas. Y ahí todo hace clic. No se trata de añadir, se trata de transformar. Así pasa con nuestra mente. Vivimos en una cultura que nos empuja a consumir información constante, más noticias, más contenido, más consejos, más verdades rápidas. Pero el alma no se transforma solo por lo que sabe. La transformación real ocurre cuando hay renovación. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está usando un lenguaje claro y urgente. No se amolden, no se conformen, porque el mundo actual tiene un molde, un patrón, y no es neutral. Es un sistema de pensamiento que promueve la prisa, la comparación constante, la autosuficiencia, el miedo, la distracción permanente. Si no renovamos nuestra mente, terminamos pensando, reaccionando y viviendo igual que todos, aunque amemos a Dios en teoría. El término que usa el texto original para renovación es anakainosis, y va mucho más allá de una idea bonita. Significa una renovación radical, como cuando se reforma por completo una casa vieja. No se trata de pintar encima, es derribar muros internos, reemplazar estructuras, sacar lo que ya no sirve y dejar espacio para lo nuevo. Y este proceso no es automático. La forma verbal usada en sean transformados implica algo progresivo. Es una transformación continua, no un cambio instantáneo. Es como un entrenamiento del alma. No basta con saber qué dice la Biblia, hay que permitir que esa verdad reescriba nuestros patrones mentales, que reemplace el ruido interno con la voz de Dios, que nos desconecte de las narrativas falsas y nos conecte con la verdad eterna. Nuestra mente es el campo de batalla. Todo comienza ahí, lo que creemos, lo que tememos, lo que esperamos. Y muchas veces queremos vivir en paz, actuar con fe, tomar buenas decisiones, pero lo intentamos desde una mente saturada, sin renovar, y así no funciona. La renovación mental es el núcleo de cualquier transformación espiritual auténtica. Y mira lo que dice el versículo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. No dice que la sabrás por estudiar más, por esforzarte más, por pedir señales. Dice que la experimentarás como resultado natural de una mente renovada. La renovación te afina el oído espiritual, te da claridad, te permite ver lo que antes no podías, no por magia, sino por alineación. Pero hay obstáculos, muchos. El apego al control, por ejemplo. Nos cuesta soltar los viejos pensamientos porque nos hicieron sentir seguros por mucho tiempo, aunque nos dañaran. También está el miedo al cambio. La mente prefiere lo conocido, incluso si duele. Y está la adicción a la estimulación constante. Nos cuesta detenernos, meditar, quedarnos en silencio ante Dios. Pero la renovación no ocurre en el ruido. Necesita espacio, necesita entrega. Y aquí hay algo importante. Renovar la mente no es solo acumular más conocimiento bíblico. De hecho, conocer muchas verdades sin aplicarlas puede aumentar la frustración. Sabes lo que deberías pensar, pero tu mente sigue girando en automático. La clave está en pasar del saber al vivir, en detenerte, identificar un pensamiento que no viene de Dios y reemplazarlo activamente por una verdad que sí lo representa. La renovación requiere herramientas. Meditación bíblica. No solo leer rápido, sino detenerte en un versículo y dejar que penetre. Adoración. Porque lo que adoramos moldea nuestra mente. Ayuno digital. Porque a veces necesitamos apagar voces externas para volver a escuchar la interna. Comunidad espiritual auténtica. Porque no renovamos solos, nos necesitamos. Y este proceso, más que convertirnos en alguien nuevo,
nos devuelve a quienes realmente fuimos creados para ser. La mente renovada nos acerca a nuestra identidad original, la que el ruido del mundo distorsionó. El enemigo quiere que te conformes, Dios quiere que te transformes, y eso comienza en lo que permites pensar. Haz este ejercicio ahora. Identifica un pensamiento que sabes que no está alineado con la verdad de Dios. Quizá es, no soy suficiente, o todo va a salir mal, o siempre fracaso. Ahora, enfréntalo con una verdad bíblica. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Medita en esa verdad, escríbela, repítela, sustituye. Y comprométete esta semana a practicar ese intercambio mental cada día, no para tener más información, sino para vivir desde la transformación, porque tu mente no fue creada para repetir patrones viejos, fue diseñada para reflejar la mente de Cristo, y eso lo cambia todo. Número 10. Acepta los ritmos divinos de la vida. Laura era de esas personas que parecían poder con todo. Tenía un trabajo exigente, 2 hijos pequeños, un matrimonio que intentaba cuidar, padres mayores que atender, amigas que esperaban su presencia y una lista de tareas interminable. Pero detrás de su sonrisa funcional había algo que no estaba bien. Vivía cansada, mentalmente drenada, frustrada, porque aunque daba todo, sentía que nada lo hacía bien del todo. Se exigía ser excelente en cada rol, todo el tiempo. Pero su cuerpo, un día, dijo basta. Un colapso de salud la obligó a detenerse, y en medio de ese quiebre, redescubrió algo que transformó su forma de vivir. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés, capítulo 3. Este pasaje no es solo poesía antigua, es sabiduría viva. Nos recuerda que la vida no está diseñada para ocurrir toda al mismo tiempo, que Dios, en su infinita sabiduría, organizó la existencia en ritmos, en ciclos, en estaciones, y que pretender vivir todas al mismo tiempo es una de las causas más comunes de nuestro agotamiento interior. Aceptar que hay un tiempo para todo no es resignación, es libertad. Es reconocer que no tengo que ser todo para todos, todo el tiempo. Que no necesito florecer en cada área a la vez. Que puedo estar en tiempo de plantar en un aspecto de mi vida y en tiempo de cosechar en otro. Que hay tiempo para llorar y tiempo para reír, para trabajar intensamente y para guardar silencio. Cuando luchamos contra el ritmo divino, nos agotamos. Cuando lo abrazamos, encontramos descanso. Y lo más bello de este pasaje es cómo presenta pares de opuestos: nacer y morir, plantar y arrancar, construir y destruir, buscar y dejar de buscar. Son expresiones del flujo natural de la vida. No hay contradicción, hay armonía. La vida no es lineal, es cíclica. Y resistir estos ciclos es lo que nos desgasta. No es el trabajo en sí, sino el intentar florecer en invierno, forzarnos a producir frutos cuando Dios nos está llamando a descansar las raíces. Para vivir en paz necesitamos discernimiento. Preguntarnos, ¿en qué temporada estoy? ¿Dios me está llamando a construir o a esperar? ¿Es tiempo de avanzar o de pausar? Porque si no entendemos la estación en la que estamos, nuestras expectativas se vuelven tiranas. Queremos cosechar donde recién sembramos. Queremos movernos cuando Dios nos está llamando a quedarnos. Y eso, inevitablemente, nos frustra. Cada estación tiene su propósito, incluso las que parecen improductivas. A veces, Dios nos lleva a un tiempo de aparente silencio para trabajar profundamente en nuestro carácter. A veces nos saca de la visibilidad para restaurarnos internamente, y otras veces nos empuja a movernos cuando ya nos habíamos acomodado. La clave está en confiar que Él sabe lo que hace, que cada ritmo que Él marca tiene intención,
Parte del problema está en lo que yo llamo la presión del siempre, siempre productivos, siempre disponibles, siempre excelentes, siempre presentes. Pero no fuimos creados para el siempre, ni siquiera Dios trabajó siempre. En la creación, después de 6 días, descansó. El descanso no fue una necesidad, fue un modelo, un patrón divino para toda la existencia. Incluso la tierra necesita tiempos de barbecho para volver a dar fruto. ¿Y nosotros? También. Y no se trata de encontrar el balance perfecto, ese ideal inalcanzable que solo genera culpa, sino de vivir en armonía con la temporada actual. El equilibrio sugiere que todo debe pesar igual, que todo debe estar parejo. La armonía entiende que hay tiempos fuertes y tiempos suaves, como una sinfonía, y que cada instrumento entra en su momento, no todos a la vez. También hay señales que indican que Dios está moviéndonos de una estación a otra. A veces es una incomodidad interna, o un cierre inesperado, o una nueva oportunidad que aparece justo cuando pensábamos que no era momento. El problema es que muchas veces queremos que la estación nueva se parezca a la anterior, pero no es así. Cada una tiene su propio color, su propio ritmo, su propia gracia, y todo esto requiere paciencia, porque los ritmos de Dios no se apuran, se abrazan. Él no trabaja en piloto automático, trabaja con propósito, a veces lento para nosotros, pero siempre perfecto. Aprender a esperar el momento oportuno es parte de la madurez espiritual. Te invito ahora a hacer algo. Detente un momento, respira y pregúntate con honestidad, ¿en qué temporada estoy? ¿Estoy sembrando o cosechando? ¿Estoy en expansión o en recogimiento? ¿Estoy luchando contra la estación o aceptándola con fe? Y ora así: Señor, muéstrame en qué tiempo de mi vida me encuentro. Dame sabiduría para discernirlo y humildad para aceptarlo. Ayúdame a dejar de resistirme y empezar a fluir contigo. Hoy decido caminar a tu ritmo, no al del mundo ni al de mi propia exigencia. Amén. Y haz un compromiso. Ajusta tus expectativas a la temporada en la que estás. No vivas con el calendario de otro. Vive en el ritmo de Dios, porque cuando te alineas con su tiempo, la paz vuelve, la fuerza regresa y todo encuentra su lugar. Número 11. En tu debilidad, su fortaleza se manifiesta. Lucía era una mujer brillante, una de esas personas que parecían tenerlo todo bajo control: excelencia profesional, capacidad de liderazgo, mente rápida, palabra firme. Se había forjado una reputación a base de rendimiento, resiliencia y perfección, orgullosa de nunca mostrar debilidad, incluso en los momentos más intensos. Hasta que un día, durante una presentación clave, frente a un auditorio lleno, su cuerpo y su mente dijeron basta. Le faltó el aire, su visión se nubló, las manos le temblaban. Una crisis de ansiedad en público, inesperada, humillante para ella, y a la vez necesaria, porque fue el comienzo de algo más profundo, el punto de quiebre que la llevó a descubrir que no se trataba de sostenerlo todo, sino de ser sostenida. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras de Dios a Pablo en 2 de Corintios 12:9 no fueron un consuelo cualquiera, fueron una declaración de verdad eterna. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, Dios nos ofrece una paradoja divina. Su poder se despliega, no cuando somos fuertes, sino cuando reconocemos que no lo somos. Esta idea rompe los esquemas mentales modernos, porque todo a nuestro alrededor nos grita que debemos ser fuertes, capaces, eficientes, emocionalmente estables, mentalmente invulnerables. Y cuando no lo somos, sentimos vergüenza. Pero Dios no opera desde esa lógica. Dios se mueve diferente. Él no se impresiona con nuestra fuerza, Él se acerca a nuestra fragilidad. Pablo habló de un
aguijón, una debilidad que le causaba sufrimiento, algo que pidió que fuera quitado 3 veces. Y Dios dijo, no, no porque no lo amara, no porque lo ignorara, sino porque había un propósito mayor. Porque esa debilidad era el escenario ideal para que el poder de Cristo se manifestara, y eso lo cambia todo. Dios no quita siempre el espino, pero sí promete una gracia que lo envuelve, lo redime, lo transforma, y entonces aparece esa frase poderosa, «Te basta mi gracia». No es un conformate con poco, es un «lo que tengo para ti es suficiente, abundante, capaz de sostenerte, aunque todo lo demás falle». No necesitas ser más fuerte, ni más organizado, ni más estable emocionalmente para estar en paz. Necesitas recibir, y esa gracia no es teórica, es práctica, real, disponible. Lo más impresionante es el giro de perspectiva. Pablo no solo acepta su debilidad, la celebra. Gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Pasar de ocultar lo débil a alardearlo. Porque en ese espacio, en ese límite, se hace visible algo que no es humano. El poder de Dios actuando donde nosotros ya no podemos. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra mente, porque uno de los grandes enemigos de la paz es el perfeccionismo. Esa obsesión por estar siempre bien, por tenerlo todo claro, por funcionar sin fallos. Y eso es una trampa, una mentira dulce que desgasta. Cuando soltamos esa exigencia, cuando dejamos de intentar controlar cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, y nos rendimos a la gracia, entonces la mente puede descansar. La neurociencia incluso lo confirma. El acto de rendirse conscientemente, de dejar de luchar con el control mental, activa circuitos cerebrales que reducen el estrés y permiten una restauración profunda. Lo que la ciencia llama reposo restaurativo, la Biblia lo llama reposar en su poder. Y eso requiere vulnerabilidad. Decir, no puedo más, no es fracaso, es verdad. Y la verdad, en el reino de Dios, no te hunde, te libera. Porque abre espacio para que otros te acompañen y sobre todo abre espacio para que Cristo obre. Descansar en medio de la limitación es un testimonio poderoso. En un mundo que corre, que se exige, que niega la fragilidad, alguien que puede decir, no tengo todo bajo control, pero estoy en paz, brilla. Porque está señalando a una fuente más alta. Porque no depende de su fortaleza mental, sino de una fortaleza sobrenatural. Y entonces cambia nuestra identidad. Ya no nos definimos por cuánto resistimos, por cuánto hacemos, por cuánto rendimos. Nos definimos por la gracia que nos sostiene, por el amor que nos envuelve, por el poder que se perfecciona justo ahí, donde antes nos sentíamos rotos. Haz una pausa ahora, respira y piensa. ¿Dónde estás luchando por mantener el control mental? ¿Dónde te estás exigiendo más de lo que tu alma puede dar? Identifícalo, nómbralo y ahora rinde. Ora conmigo. Señor, en este momento entrego mis esfuerzos agotadores. Reconozco que he intentado sostener mi mente con mis fuerzas, pero hoy acepto tu invitación. Me rindo, acepto que tu gracia es suficiente para mi mente inquieta y declaro que tu poder se perfeccione precisamente donde me siento más débil. Amén. Y vuelve a esta verdad cuantas veces lo necesites. No necesitas esconder tu debilidad. En ella, Cristo quiere brillar. Número 12. Todo coopera para tu bien, aunque no lo veas ahora. Hay un telar, un enorme tapiz que está siendo tejido hilo por hilo. Desde abajo, desde donde tú y yo miramos, solo se ven nudos, hilos sueltos, colores mezclados sin sentido. Algunos tonos oscuros, otros brillantes, pero sin orden aparente. A veces parece que todo es caos. Pero desde arriba, desde la perspectiva del tejedor, hay un diseño, un patrón hermoso, intencional, que se está formando.
Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese versículo es la declaración de que aunque tú solo veas hilos desordenados, Dios está creando arte. La mente humana está atrapada en el ahora, en lo que sentimos, vemos, entendemos en este momento. Y cuando algo duele, cuando algo no encaja, cuando algo parece salir mal, nuestra reacción natural es el miedo, la duda, el enojo, porque no vemos el todo. No entendemos por qué algo que parece tan injusto o tan innecesario podría tener un propósito. Pero este versículo comienza con una certeza. Sabemos. No dice esperamos, ni deseamos, ni suponemos. Dice sabemos. Pablo no está especulando, está afirmando. Porque esta verdad no se basa en lo que entendemos ahora, sino en quién es Dios, en su carácter fiel, en su promesa activa, en su soberanía amorosa. Y luego viene el alcance. Todas las cosas, no algunas. No solo las buenas, no solo las que entendemos, todas. Lo que te dolió, lo que perdiste, lo que no se resolvió, lo que fue injusto, lo que no salió como oraste. Eso también, porque Dios no desperdicia nada. Él no solo permite, Él coopera, integra cada parte, redime lo que el enemigo quiso usar para destruirte, usa hasta el dolor como herramienta para formar a Cristo en ti. Pero aquí hay algo clave. El bien del que habla este versículo no siempre se ve como éxito, comodidad o respuesta inmediata. El versículo no dice para que les vaya bien, según nuestros términos. Dice para el bien. Y ese bien tiene una definición eterna. Justo después, Pablo explica que ese bien es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. No simplemente que estemos bien, sino que lleguemos a ser quienes fuimos creados para ser. Dios no está improvisando con tu vida. Él no está tratando de arreglar tus errores a último minuto. Él está orquestando. Incluso en medio de lo que parece desorden, hay un plan que se sigue cumpliendo. Incluso en la adversidad, hay cooperación divina. Él no es un espectador pasivo, es un artesano activo. Cada punto de quiebre, cada aparente pérdida, cada silencio, puede ser una pincelada en el lienzo de una historia redentora. Pero cuando desconectamos los momentos difíciles de un propósito más grande, nuestra mente entra en lo que los psicólogos llaman catastrofización. Imaginamos lo peor. Nuestra ansiedad se dispara, porque creemos que si no entendemos el sentido ahora, entonces no hay ninguno. Caemos en miopía espiritual. Evaluamos todo por cómo se siente ahora, no por lo que puede producir mañana. Y así nos perdemos el poder de la esperanza. Necesitamos reaprender a leer nuestra historia, a mirar el pasado con ojos redimidos, porque si prestas atención, seguro ya hay momentos en los que puedes decir, no entendía por qué pasó eso, pero hoy veo que produjo algo bueno en mí. Crecí, cambié, sané, encontré algo que de otro modo no habría encontrado. Y si eso ocurrió antes, ¿por qué no volvería a ocurrir ahora? Claro, esta promesa no es mágica, es condicional. Para los que lo aman, no se trata de que todo le salga bien a cualquiera. Se trata de aquellos que han decidido amar a Dios, confiar en Él, caminar según su propósito. Es en ese contexto donde todo coopera. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Dios lo es. Y en medio del proceso, esta verdad actúa como un ancla para la mente. Nos permite soltar la necesidad de entender todo ahora. Nos da paz en lo incompleto. Nos recuerda que el capítulo que hoy no tiene sentido puede ser el prólogo de un milagro. Y quizás el diseño completo solo lo veamos en la eternidad. Pero eso no significa que no esté ocurriendo ahora. Haz este ejercicio. Piensa en un evento de tu pasado que fue difícil, uno que te dejó marcado, confundido. Y ahora pregúntate, ¿pudo salir algo bueno de eso? ¿Hubo algún fruto, algún cambio, alguna revelación? Si lo hubo, reconoce,
Dios, veo cómo eso cooperó para bien. Y ahora mira tu presente, lo que hoy no entiendes, lo que hoy te duele, y declara, si pudiste transformar aquello, también puedes transformar esto. Aunque aún no vea el diseño, confío en que estás trabajando. Y repite conmigo, Señor, en este momento confieso que no entiendo todo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Sé que todas las cosas, aún las que hoy me duelen, están cooperando para mi bien, porque te amo y fui llamado conforme a tu propósito. Amén. Dios no ha terminado tu historia, y todo, absolutamente todo, está en sus manos. Número 13. La fe te da estabilidad en la tormenta. Imagina dos barcos en medio de una tormenta. Las olas se levantan violentas, el viento ruge, el cielo se oscurece. Uno de los barcos no tiene ancla. Va de un lado a otro, empujado por cada ráfaga, cada cambio del mar. No tiene dirección, solo reacción. El otro barco, aunque sacudido por las mismas aguas, permanece firme. No porque no haya tormenta, sino porque está anclado. Así es la diferencia entre una mente dominada por la duda y una mente sostenida por la fe. Santiago lo dice con claridad en el capítulo 1, versículos del 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago no está hablando aquí de tener una fe perfecta o sin preguntas. Él está hablando de la duda que paraliza, esa que divide la mente, que desintegra la paz interior. Porque hay una gran diferencia entre un cuestionamiento honesto que busca crecer y una duda que fragmenta, que te deja atrapado entre el miedo y la fe, sin poder moverte. Esa duda te hace inconstante, te roba dirección, y cuando eso ocurre, lo emocional se desordena, lo espiritual se enfría y lo mental se agita como mar picado. La metáfora marina que usa Santiago no es decorativa, es precisa. Una mente sin fe firme es como una ola, inestable, reactiva, impredecible. Y si lo piensas bien, cuando nuestra fe flaquea, nos volvemos eso, fácilmente arrastrables por opiniones, por emociones, por noticias, por miedos. Hoy creemos, mañana dudamos. Hoy oramos con esperanza, mañana nos paraliza la ansiedad. Es agotador, es como vivir sin dirección, pero hay algo más profundo en el texto. Cuando Santiago habla del hombre de doble ánimo, usa el término griego dipsikos, que literalmente significa de doble alma o de mente dividida. Es como si dentro de una misma persona coexistieran dos voluntades, una que cree y otra que no. Y ese conflicto interno constante genera un tipo de agotamiento que no se resuelve con descanso físico. Es mental, es espiritual. Es como querer avanzar y frenar al mismo tiempo. Y aquí viene una revelación importante. La fe no es simplemente una emoción que sentimos cuando todo va bien. La fe es una decisión, un acto voluntario de confianza. Podemos elegir la fe incluso cuando nuestras emociones no acompañan. No necesitamos sentir seguridad total para anclar nuestra mente en Dios. Necesitamos decidir creer en quien ya ha demostrado ser fiel, pero también necesitamos ser conscientes de lo que erosiona nuestra fe, porque hay voces, entornos, hábitos que actúan como viento en contra, personas negativas que solo alimentan el miedo, noticias que magnifican el caos, pensamientos automáticos que vienen de heridas pasadas. Todo eso, si no se filtra, debilita nuestra confianza. Por eso, proteger la mente no es opcional, es vital. Y es aquí donde entra otro concepto clave, el ciclo pensamiento-emoción-comportamiento. Lo que pensamos genera emociones, lo que sentimos guía nuestras acciones. Pero si colocamos la fe al inicio del ciclo, si pensamos desde lo que Dios ha dicho y no desde lo que vemos, entonces nuestras emociones se estabilizan y nuestras decisiones se alinean con la verdad.
La fe no niega el dolor, pero le da contexto. Y no estamos solos en esta lucha. La fe se fortalece en comunidad. Cuando dudamos, necesitamos rodearnos de quienes creen, de hermanos que nos recuerdan lo que Dios ha hecho, que oran con nosotros, que nos levantan cuando flaqueamos. La duda crece en aislamiento, la fe florece en comunión. Y ojo, fe no es certeza absoluta. La fe bíblica no requiere tener todas las respuestas, requiere confiar en aquel que las tiene. Es decir, Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. No veo aún la salida, pero sé que tú no fallas. Esa fe ya es un ancla. Y esa ancla no solo estabiliza tu alma, también tiene un impacto físico. Estudios recientes muestran que las personas que confían profundamente en un poder superior activan regiones cerebrales que reducen el estrés, mejoran la concentración y fortalecen la resiliencia emocional. Dios diseñó la fe no solo para salvarte eternamente, sino para sostenerte mentalmente aquí y ahora. Haz este ejercicio. Identifica un área específica donde la duda está sacudiendo tu paz. Nómbrala, siente su peso y ahora visualiza un ancla, tu fe, tu decisión de confiar. Imagina esa ancla descendiendo, atravesando las emociones agitadas, los pensamientos confusos, hasta llegar al fondo firme de la verdad de Dios. Ahí se queda, ahí te sostiene. Y declara conmigo: Señor, hoy elijo anclar mi mente no en lo que veo, no en lo que siento, sino en lo que sé de ti. Tú eres fiel, tú eres mi roca. Aunque vengan tormentas, aunque el viento ruja, yo no seré arrastrado, porque mi fe está firme, porque mi alma tiene ancla. Amén. Y cada vez que sientas que las olas vuelven a sacudirte, vuelve a esta imagen. No eres la ola, eres el barco anclado, y mientras tu fe esté puesta en Cristo, ninguna tormenta podrá hundirte. Número 14. Transforma tu conocimiento en acción. Daniel había leído todos los versículos sobre la paz. Podía recitarlos de memoria. Había asistido a seminarios, tomado notas, discutido en grupos pequeños sobre la ansiedad y la confianza en Dios. Y sin embargo, en la oscuridad de su habitación, los ataques de pánico seguían regresando. Sus pensamientos lo consumían, el corazón se le aceleraba, y la paz que conocía en teoría nunca llegaba en la práctica. ¿Cómo puede ser que alguien tan informado esté tan agitado por dentro? Santiago lo explica con una claridad que corta. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El autoengaño del conocimiento sin acción es sutil pero profundo. Creemos que por saber ya estamos avanzando, que por tener la información correcta, la transformación debería ocurrir automáticamente. Pero no es así. La verdad no transforma hasta que se aplica. De hecho, cuanto más sabemos y menos hacemos, más crece nuestra frustración, porque sentimos que deberíamos estar mejor, pero no lo estamos, no porque la palabra falle, sino porque no la usamos. Santiago usa una imagen tan cotidiana como poderosa, un espejo. Dice que escuchar la palabra sin practicarla es como mirarse en el espejo y luego olvidarse enseguida de cómo uno es. La Biblia es ese espejo. No nos muestra solo teorías, nos muestra a nosotros. Refleja nuestro estado real, nuestras heridas, nuestras reacciones, nuestras distorsiones. Pero ese reflejo no sirve de nada si, al verlo, no actuamos. Si no cambiamos lo que notamos que está desalineado. Ver sin hacer es ignorar, es autoengañarse. Pero el texto no se queda en la corrección. También hay promesa. Santiago habla de la ley perfecta que da libertad. ¡Qué paradoja hermosa! Porque muchos ven los mandamientos de Dios como restricciones, como cargas. Pero en realidad son caminos de liberación. Cuando Dios nos dice, no te preocupes por el mañana, no está reprimiendo nuestra mente. Está mostrándonos
cómo vivir sin el peso que no fuimos diseñados para cargar. Su palabra, cuando se practica, libera. Y aquí entra un principio clave: perseverar. No basta con aplicar la palabra una vez en un momento de crisis, como un botón de emergencia. Santiago dice que la bendición llega a quien persevera en ella, es decir, quien hace de la práctica una rutina, no una reacción ocasional, porque la transformación es un proceso, no un evento. Es la repetición lo que moldea el alma. Lo que antes era esfuerzo, con la práctica se vuelve reflejo. Muchas veces hay una brecha entre saber y hacer. Sabemos que la gratitud diaria reduce la ansiedad, pero no agradecemos. Sabemos que meditar en la palabra renueva la mente, pero dejamos pasar los días. Sabemos que debemos llevar nuestras cargas en oración, pero las rumiamos mentalmente hasta que nos enferman. ¿Por qué no hacemos lo que sabemos que funciona? Porque el cambio da miedo, porque estamos cómodos en nuestros hábitos, porque dudamos que funcione. Pero la fe se demuestra en la acción. No tienes que sentirte listo, solo tienes que comenzar. Aquí es donde los hábitos juegan un papel vital. No puedes esperar resultados distintos si repites los mismos patrones. Necesitas pequeñas prácticas intencionales que conviertan la verdad en experiencia. Leer la palabra cada mañana, agradecer en voz alta, orar con honestidad, compartir tus luchas con alguien que ora contigo. Son actos simples, pero cuando se repiten, abren caminos nuevos, literalmente, porque la ciencia lo confirma. Cada vez que aplicas un principio bíblico, estás remodelando tu cerebro, estás debilitando los circuitos del miedo y fortaleciendo los de la paz. Santiago lo enseñó antes que los neurocientíficos. Lo que haces consistentemente cambia lo que eres, y no lo haces solo. Rodearte de una comunidad que no solo hable de fe, sino que la viva, te inspira, te empuja a actuar, a no conformarte con escuchar, porque ver a otros aplicando la palabra en medio de sus tormentas y ver el fruto te da convicción de que tú también puedes hacerlo. Haz una pausa ahora. Pregúntate, ¿qué principio bíblico sobre la paz ya conozco, pero no estoy practicando? Quizás es echar toda ansiedad sobre él. Quizás es orar sin cesar. Quizás es pensar en todo lo puro, justo y amable. Elígelo, escríbelo y decide: esta semana voy a aplicarlo. Haz un plan sencillo, algo práctico. Tal vez anotar 3 cosas por las que agradeces cada noche. Tal vez reemplazar pensamientos ansiosos con un versículo. Tal vez tener un tiempo breve de silencio con Dios antes de comenzar tu día. No esperes el momento perfecto. Empieza y ora así: Señor, no quiero ser solo un oyente que se engaña a sí mismo. No quiero acumular más conocimiento sin fruto. Con tu ayuda, hoy me comprometo a practicar lo que ya sé, a caminar tu palabra, a vivirla, confiando en la bendición que has prometido a los que la aplican. Amén. La bendición no está en saber más, está en vivir lo que ya sabes. Ahí empieza la verdadera transformación. Número 15. Dios pelea tus batallas mentales. Imagina al pueblo de Israel. Están atrapados entre el ejército más poderoso del mundo y un mar que no deja paso. El sonido de los carros de guerra retumba cada vez más cerca. El polvo del desierto se mezcla con el grito del miedo. No hay escapatoria visible. Y justo en medio de ese caos, Moisés dice algo que a cualquier mente lógica le habría parecido insensato. El Señor peleará por ustedes. Ustedes, quédense tranquilos. ¿Cómo? ¿Tranquilos? ¿Ahora? ¿Con la muerte pisándoles los talones? Este es el contexto en el que esa promesa fue pronunciada. No en una tarde soleada y sin presión, no cuando todo estaba bajo control, sino en un momento de crisis total. Y eso importa, porque nos recuerda que no hay batalla mental que estemos librando que quede fuera del alcance de esta promesa. Ataques de ansiedad, pensamientos obsesivos,
confusión constante, culpa que no se va. En medio de todo eso, esta palabra sigue vigente. Dios peleará por ti. El verbo que se traduce como peleará en hebreo implica iniciativa. No es que tú comienzas la batalla y Dios la termina. No es un esfuerzo compartido. Es una intervención soberana. Dios entra en escena. Él inicia, Él actúa, Él vence. Y nosotros, en vez de desgastarnos peleando con nuestras propias fuerzas mentales, recibimos una contraorden divina: quedarse tranquilos. Eso suena pasivo, pero no lo es. La palabra hebrea usada aquí no sugiere resignación, sino quietud vigilante. Es un estado activo de confianza, como un soldado que no corre, no dispara, pero permanece firme porque sabe que su comandante ya ha dado la orden y que la victoria viene. No es indiferencia, es certeza. Es una postura espiritual de decir: mi mente está en guerra, pero yo elijo no agitarme más. Elijo confiar en que hay uno mayor que ya está peleando por mí. Y para confiar necesitamos recordar quién es ese guerrero, no cualquier fuerza vaga, no una idea abstracta. El que pelea por ti es el Señor, el mismo que abrió mares, que venció gigantes, que derrotó ejércitos sin levantar una espada, el que nunca ha perdido una batalla. Él es fiel, poderoso, comprometido contigo. Su amor no se debilita cuando tu mente lo hace. Su poder no depende de tu capacidad mental. Él es suficiente. Entonces, ¿por qué seguimos intentando pelear estas batallas con nuestras propias manos? Pensamientos repetitivos, ansiedad constante, inseguridad crónica. Tratamos de controlarlo todo con fuerza de voluntad. Pero eso es como usar un palo contra un tanque. Es ineficaz y lo único que produce es más agotamiento. Nuestros patrones de desgaste mental nacen de esa lucha constante contra cosas que no podemos controlar. Queremos apagar fuegos mentales con agua en las manos, pero Dios nunca nos pidió eso. Él nos pidió confianza. Rendirse a la ansiedad es claudicar, pero rendirse a Dios es liberarse. Es decir: Señor, yo ya no tengo cómo, tú sí. Así que te cedo esta batalla. No me estoy rindiendo porque haya perdido, me estoy rindiendo porque tú ya has ganado. Y hay testimonios, personas que vivieron atrapadas por años en guerras internas hasta que dejaron de luchar solas. No significa que todo cambió de un día para otro, pero algo nuevo comenzó. La paz llegó, las cargas se aligeraron y, en muchos casos, los resultados fueron más grandes de lo que habían esperado. Así como los israelitas no solo cruzaron el mar, sino que vieron cómo sus enemigos fueron completamente derrotados. Dios no solo te va a sacar, va a vencer lo que hoy te persigue. Y aquí viene una verdad gloriosa. Cuando eliges la tranquilidad en medio del caos, estás adorando. Tu quietud confiada es una declaración poderosa. Estás diciendo: creo en Dios más que en mis pensamientos, creo en su promesa más que en mi sensación actual. Y eso lo honra, porque estás declarando que Él es suficiente. Haz esto ahora. Piensa en una batalla mental específica que has estado peleando con tus propias fuerzas. Nómbrala. Ahora visualiza que dejas caer tus armas, que das un paso atrás y que delante de ti avanza el Dios guerrero. Él no necesita tu ayuda, solo tu confianza. Y ora así: Señor, en esta batalla contra Nómbrala, yo elijo la tranquilidad. No porque no importe, sino porque ya no depende de mí. Tú peleas por mí, con estrategias y poder que superan lo que entiendo. Yo me quedo firme, espero, y veré tu salvación. Amén. El mar puede estar delante, el enemigo puede estar detrás. Pero si Dios está contigo en medio, tú ya estás del lado de la victoria. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida.
Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.